Ya les quedó claro. Así que bueno, buenos días. Habíamos empezado la semana pasada, hace 2 semanas atrás, con farmacología, las clases de farmacología general. Voy a hacer un pequeño resumen. Estuvimos viendo las definiciones, las clasificaciones de la farmacología, y en función de las clasificaciones de la farmacología, este curso se divide en una primera parte farmacocinética, que tiene que ver con lo que le pasa al fármaco cuando entra al organismo, y los trabajos prácticos que van a hacer también en relación con farmacocinética. Van a hacer un práctico de unión a proteínas, van a hacer un práctico de metabolismo y un práctico de procesos para evaluar difusión de fármacos, que ahora después de este capítulo vamos a empezar a hablar de absorción. Es fundamental hablar de la difusión. Y después van a tener un segundo capítulo, también participo yo, donde vamos a hablar, también lo hago yo, no todo, de farmacodinamia, lo que le pasa al organismo cuando entra el fármaco, pero no desde un punto de vista clínico y efecto farmacológico, sino que desde un punto de vista general. Es decir, cuáles son las teorías que rigen la unión de un fármaco a sus receptores, cómo comparamos, cómo clasificamos a los fármacos, para que después ya, cómo se hacen los estudios preclínicos para evaluar nuevas moléculas, qué implica un estudio clínico, y hasta ahí va a llegar el curso. Llega hasta dejarles presentado todo lo que son los estudios clínicos, que hoy en día están full en auge con el tema de las vacunas. Así que hemos escuchado muchas cosas de los estudios clínicos. Con Marcela van a poder hablar más en profundidad. Y habíamos entonces hablado de las formas farmacéuticas. Habíamos empezado el capítulo de formas farmacéuticas, habíamos quedado en esta diapositiva. Vamos a continuar. Esta diapositiva dice relación con las distintas formas, una comparación de las distintas formas farmacéuticas orales, que algunas de ellas, donde nosotros, para explicar en la clase anterior, es la última que expliqué en la clase anterior, así que la voy a hacer sin rayar. Lo importante desde el punto de vista de la farmacología es esto: el perfil de concentración que obtiene el fármaco en la sangre cuando estamos hablando de administración sistémica, porque es lo que nos permite hacer un seguimiento si es que fuera necesario, y nos permite también farmacocinéticamente comparar distintas formas farmacéuticas. Y esto explica el por qué podemos tener distintas respuestas cuando cambiamos, simplemente con cambiar la forma farmacéutica. Es decir, pasar de una cápsula simple de liberación rápida, un comprimido de los más simples que liberan rápidamente y que inician su acción a tiempos cortos, que entregan el principio activo y por lo tanto lo absorbemos rápidamente y llega a la sangre, a usar una tableta de liberación posterior con un recubrimiento, etcétera, y hace que todo el tránsito en el estómago, que lo vamos a ver después, para absorción, no ocurra cesión del principio activo, y este efecto empieza a manifestarse cuando llega al intestino. Es decir, por lo menos una hora después de que tomamos el medicamento vamos a ver inicio de acción, no antes, no podemos esperar antes. Entonces, si es un comprimido recubierto, no esperemos que el dolor, si es para analgesia, empiece a pasarse en 10-15 minutos. Ninguna posibilidad, porque el principio activo todavía está, la forma farmacéutica todavía está en el estómago, ni siquiera ha pasado al intestino donde se va a disolver. Entonces, ¿cómo la forma farmacéutica nos cambia la percepción, el inicio del efecto y también la duración? En este caso, sesiones similares, pero en distintos compartimentos anatómicos, estómago, intestino, o fórmulas farmacéuticas de distinta tecnología, y ahí ya lo van a ver en tecnología, donde hay una sesión permanente y prolongada, y entonces yo tengo un efecto en el tiempo más largo y me permite una dosificación quizás cada 12 horas, cada 24 horas, y cada 6 o cada 8.
que también afecta el cumplimiento de una terapia. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Esa es la idea de esta primera clase de formas farmacéuticas. Cómo la forma farmacéutica nos condiciona, nos puede condicionar el tratamiento y puede ser la explicación que tengamos al tratamiento farmacológico. Sí, dígame. Habla fuerte para que la escuchen hasta más allá. ¿Las distintas formas farmacéuticas tienen distintos efectos secundarios o no? ¿O eso depende del principio activo? ¿No? En general es del principio activo, el efecto secundario. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos de las inyectables, que sí puede cambiar la intensidad del efecto porque depende de cómo se ceda el principio activo. El efecto secundario, cuando es por mecanismo de acción, también va a depender de la dosis muchas veces. Entonces, por ejemplo, en una endovenosa, donde yo de bolo endovenoso, no sé si alguno está hospitalizado, donde en la vía le ponen con una jeringa, toca la dosis de una, esa dosis llega rápidamente a la sangre y por lo tanto es posible esperar más efectos adversos. Por la forma de administrarlo, sí, puede condicionar. Las inyectables en general pueden provocar más efectos adversos si son el efecto por mecanismo de acción. ¿Ya? Sí lo puede condicionar. Bien, en esta diapositiva, ahora vemos más o menos la misma comparación anterior, pero haciendo el símil anatómico. Nosotros tenemos un estómago, un intestino muy largo, incluso ya pues digamos hasta el colon descendente, donde se mantiene, aumenta lo rojo, es donde uno espera la concentración de liberación del principio activo. Entonces, obviamente que si yo voy a llevar una solución, una forma farmacéutica en solución, ustedes tienen que entender que ya va disuelto. En cambio, en la forma farmacéutica sólida, el principio activo va, como dice su nombre, que suena redundante, sólido. Y lo que tienen que siempre tener en cuenta es que la partícula no se absorbe. Es la molécula. Sí. ¿Y qué molécula? La que está disuelta. O sea, en fase homogénea. Esto es heterogéneo. Por lo tanto, son las moléculas disueltas las que inician el proceso de difusión a través de las membranas biológicas, que vamos a ver cuando empecemos a hablar en un rato más de la absorción. Por lo tanto, si yo llevo mi principio activo disuelto, ya tengo un paso adelantado, que es que la molécula no necesita ser cedida de la forma farmacéutica, disuelta y iniciar el proceso de absorción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ibuprofeno, un ejemplo más clásico, o sea, dejemos al lado los jarabes y todo eso que es más obvio. ¿Pero han visto las cápsulas blandas de ibuprofeno? El ibuprofeno va disuelto, por eso son blandas, porque va con un recubrimiento más o menos grueso, que se disuelve, pero el principio activo ya va disuelto adentro. Contra un ibuprofeno que va en un comprimido. Ese ibuprofeno se cede más rápido, por eso una cápsula blanda uno esperaría un inicio de acción más rápido, porque ahí también ya llevo el principio activo disuelto. Entonces, esto es importante, las partículas no se absorben. Si me lo pongo en la prueba, va de ahí para abajo todo mal. Un concepto, piensen en la partícula, piensen en un granito de arena. Ese no pasa, no difunde, porque es un conjunto de miles de moléculas. Una partícula tiene miles y miles de moléculas. Son las moléculas de estado individual las que van a difundir a través de las membranas. Profe, tengo una duda. Respecto a que usted dijo que
la molécula se absorbe en fase homogénea, pero ¿qué pasa con No, la molécula ya está en fase homogénea. Ah, Disuelta, la disuelta. ya. Pero entonces, ¿qué pasa con las suspensiones, por ejemplo? Que son Tienen que disolverse. La suspensión es una forma farmacéutica en que me entregan el fármaco en un frasco liofilizado y yo le agrego agua, por ejemplo, algunos antibióticos, yo le agrego agua, lo agito, esa suspensión es relativamente estable en un tiempo, tiene que ser más o menos estable en el periodo que normalmente una semana, no mucho más, 10 días. Yo igual lo tomo, pero aquí en el estómago tiene que disolverse la molécula. Tiene que haber una disolución de esas partículas en el medio gástrico o en el medio intestinal. Eso es una forma farmacéutica, es lo mismo que llevar un comprimido, van partículas. Lo que pasa es que no se puede, ¿por qué no va en un jarabe ya disuelto? Porque no es estable en el tiempo probablemente. O sea, la molécula o precipita o se degrada. Y por lo tanto, piensen ustedes, lo dijimos la clase pasada, creo que lo dije, todo lo que uno compra en la farmacia tiene una fecha de vencimiento que es más o menos estandarizada, pero el laboratorio farmacéutico se hace responsable desde que lo produjo en el laboratorio hasta que se cumple la fecha de vencimiento. Lo que hay en esa forma farmacéutica tiene que ser exactamente lo mismo, desde el día 1 hasta el año 2 o 3, o dependiendo de la fecha que tenga. Tiene que, de hecho existe lo que se llama control de estantería, en que el ISP podría ir a la farmacia, debería hacerlo, sacar cajas, llevarlas al laboratorio y hacer el análisis de cuánto principio activo estamos teniendo. Y si hay metabolitos, y si se ha degradado, etc. Entonces, que se venda para suspensión, para resuspender, es principalmente un tema tecnológico que no se puede tener en un jarabe estable, por ejemplo. Entonces, por eso se vende en ese tipo de formulaciones. ¿Ya? Pero tiene que, aquí esto es tratar de pasar una pelota de fútbol por una malla. No va a pasar porque tenemos que desengranar en cada uno de sus componentes individuales, que en este caso son las moléculas, y esas van a pasar por este filtro que es la membrana biológica, que finalmente es un filtro. ¿Ya? Otro punto importante, en general acá en Chile es una información que se debe entregar, esto viene de Estados Unidos, donde uno lo ve mucho más activa la información hacia los pacientes, de cómo los cuidados que tienen las formas farmacéuticas y las precauciones. Hay distintos temas que se les informa, por ejemplo, que lo tiene que tomar con medicamentos, con comida, que puede causar cambios de color en la orina o en las heces, porque resulta que la gente, hay medicamentos que ponen rojas las heces. Entonces la persona, si no se le ha avisado, no tiene por qué saberlo. Y va al baño y piensa que está sangrando. Entonces, no es necesario que las personas hay que avisarles antes. O que se agite bien antes de usar las suspensiones, por ejemplo. Hay que informarle, o las tabletas masticables. Aquí sí hay, en Estados Unidos hay muchas más, pero las pastillas masticables no se tragan. Hay que masticarlas. Se la hizo pensando que pasa por un proceso de masticación y de ruptura de toda la forma con los dientes. Está considerado ese proceso, entonces no es llegar y tragarse. Pudiera ser que no alcance el tiempo y la perdamos por el tracto gastrointestinal sin que haya alcanzado a ceder el principio activo. Entonces lo importante es usar bien la forma farmacéutica, que no se congele, que se usa por la oreja, gotas ópticas, aquí me estoy mezclando formas farmacéuticas. Es decir, gotas, hay personas que creen que son gotas para los ojos y se las ponen en un vaso y se las toman. Pero son de administración local. Pero nadie le dijo. Y la persona está acostumbrada a tener Viadil en su casa, que sí son del mismo tipo de frasco de gotas, que son 20, me las tomo,
Y entonces me pasaron esto para el dolor de oído. Y bueno, me lo tomo también, ¿por qué no? Si nadie me dijo, la gente es ignorante en el buen sentido de la palabra, sin ser peyorativo, no tienen por qué saberlo. Nosotros somos los que lo sabemos, no ellos. Entonces la educación de cómo se utilizan las formas farmacéuticas es súper importante. Tomárselo con abundante agua. Fundamental. Nosotros, todos ustedes lo han hecho probablemente, y yo también, que si uno está curado, si son pastillas chiquititas, me la pongo junto saliva y me la trago. La forma farmacéutica está pensada para que sea consumida con un vaso de agua, con 200 cc de agua. Considera eso en el concepto de que se va a empezar a disolver. ¿Eso es responsabilidad de la autoridad sanitaria avisar o así como médico o farmacéutico? Es decir, debería ser, es decir, por ejemplo, en algunos países se utilizan etiquetas para que la gente lo lleve. Aquí algunos sale la instrucción o viene en el folleto, que es muy, en algunas partes, sobre todo las de recubrimiento, dice no fraccionar. Pero eso debería ser parte de la educación en la dispensación, es fundamental farmacéutico. Y el médico también debería tratar, debería ser parte de la educación al paciente, de decirle que a veces lo hacen, a veces no. Y en la farmacia uno debería, es parte de la atención farmacéutica. Es mucha responsabilidad de nuestra profesión hacerlo. Sí. ¿Hay alguna diferencia si se toma, por ejemplo, con leche o té? ¿O Depende. Depende porque tiene que ver con esto. No, hay alimentos, eso ya se considera, la leche sobre todo tiene proteína y por lo tanto se lo considera un alimento y por lo tanto pudiera ser que interfiera si es que la recomendación es tomarlo en ayunas, por ejemplo. Por eso depende. Si es en ayunas, en la leche no es un buen indicador porque va en proteína, para toda la lactosa. O el que dice, ¿ustedes saben lo que significa que una leche sea sin lactosa? ¿Sí? Es que se fraccionó simplemente. No es que se la sacaron, solamente rompieron entonces, igual van los componentes. Entonces, también están presentes y eso puede tomar, interaccionar con el medicamento y impedir que se absorba. Entonces, la leche, si es en ayunas, la leche no es un buen sustituto. El té, por ejemplo, el hierro tiene temas con el té, con la teína, con la cafeína, porque puede haber interacciones y también. Entonces, en general, es mejor con agua. Siempre con agua. Ahora, no todo interfiere en las comidas, vamos a verlo en el tema de absorción, lo vamos a revisar con un poco más de atención. Pero no es que sea líquido, es agua. Bien. Los pacientes con dificultad para tragar sólidos, bueno, hay gente que las pastillas muy grandes no las puede tragar, les cuesta, que bueno, la indicación es que se lo coloquen lo más atrás posible con el vaso de agua y se lo tomen, que inclinen la cabeza. Y lo otro importante, y ya vamos a terminar un poquito con estas formas, es la medición del líquido. Cuando la formulación es líquida, todo viene ya viene con un vasito. El problema es que si es un jarabe azucarado, ese vasito, si no se limpia bien, termina bien sucio al final de un par de días. Y por lo tanto, muchos se recomienda entonces mejor cambiar a jeringa. A jeringa, si son niños, hay de hasta 3 ml o más grandes de 5 ml, y además que son más fáciles de administración. Las cucharas se han usado mucho para dar medicamentos, pero en general se tiende a no usarlas ahora, porque antes eran más estandarizadas, todas las cucharas eran iguales, la de sopa, la de té, la de café, la de té, la más chiquitita al menos, que eran 5 ml, 15 ml, la de té y la de sopa, pero hoy en día si ustedes ven cualquier cuchillería, vayan a la vela, o cualquier parte, miren las cucharas soperas, hay algunas que pueden ser el doble que la otra, de gigantes. Entonces una cuchara sopera no es una medida oficial para recomendar. Antes se equiparaba a 15 ml, hoy en día ya es más difícil y por lo tanto es mejor usar sistemas de medición que o vienen con la forma farmacéutica y si se pierden, se rompen, están sucias, porque son azucarados, cambiar a una jeringa y medir con gel.
Importante, ¿por qué? Porque necesito, esto está pensado para que se produzca tal concentración en sangre. Si yo altero la cantidad que administro, estoy alterando el perfil de concentración finalmente en la sangre y estoy alterando la terapia farmacológica. Bien, ahora tenemos otras vías, la sublingual. Existen formulaciones clásicas hacia la vía sublingual, sobre todo de emergencia. Lo que tenemos acá es que se coloca debajo de la lengua, se absorbe. Si alguno ha usado alguna vía sublingual, se usa mucho en tratamientos para rápido efecto. Por ejemplo, en caso de angina, dolor de pecho, cuando la persona o ha tenido un infarto y entonces usa un fármaco antianginoso, o también en analgesia. Hay ciertos analgésicos que también vienen en sublingual. La primera consideración importante anatómica es que aquí van a llegar de manera directa, como dice acá, a la circulación cardiovascular. No hay efecto primer paso. Lo vimos la clase pasada. Entonces, no hay efecto primer paso. Porque anatómicamente la vía sublingual está conectada a la vena cava y de la vena cava se va al corazón. Entonces, sí, es simplemente la comunicación anatómica que tenemos. En cambio del intestino, del tracto gastrointestinal, estómago, intestino, la comunicación es a la vena porta y va directo al hígado. Entonces, la vía oral van a efecto primer paso, esta va directo, entonces la dosis que se entrega llega directamente a la sangre, al corazón. Por eso, por ejemplo, en casos de angina, de dolor, es una muy buena vía para llegar rápidamente al corazón. Y lo otro es rápidamente a la sangre, porque una vez que llega al corazón se bombea rápidamente al resto del organismo. Entonces, evitamos el efecto primer paso, de fácil administración, nos saltamos las mucosas. Algunos medicamentos, no todo es relevante tenerlo en todas las formas farmacéuticas, son las que yo tengo este principio activo y lo hago en cápsulas, comprimidos, liberación prolongada, sublingual, inyectable, soluciones, depende para lo que se necesite, y otro depende de lo que la vía me permita. Primero, la vía permite administrar con cantidades no tan altas, porque es pequeña en espacio. Segundo, cuando uno se coloca la forma farmacéutica, sí. Ustedes quieren probar más o menos lo que se siente, colóquense una cuchara de azúcar debajo de la lengua. La boca se va a llenar inmediatamente de saliva. Entonces igual es complicado mantenerla, hay que mantener la lengua abajo, sin que venga una arcada. Entonces no puedo colocar algo muy grande, porque si no la persona o va a tender a tragar o va a tender a hacer una arcada y botar la forma farmacéutica. Entonces el tamaño es una restricción. Y después las especies, hay sustancias que son irritantes, entonces sí, el principio activo en sí es irritante, por más que le pongas ayudantes que son neutros, en algún momento se va a liberar, se va a disolver, y si es irritante, la persona puede quedar incluso con un malestar en la boca y por lo tanto no es de utilidad, lo va a usar una vez y no lo va a querer usar nunca más, tampoco, obviamente. Entonces, y si cambia el sabor también, etc. Entonces ahí es de utilidad, sí, es rápida, va directo al corazón, pasa toda la circulación sistémica y tiene ciertos usos que son importantes. La vía rectal también. En general, la gente no tiende a no querer utilizarla porque es incómoda, pero es una muy buena forma de administración, por ejemplo, para niños, para pacientes que están con vómitos, puede ser analgésica, para niños, para personas que están, o incluso que están inconscientes. Es una forma farmacéutica sólida, en base a vaselina, o distintos tipos de vaselina, o glicerina. Más que nada, la recomendación, si lo han visto, vienen en un envase de aluminio, viene bien sellado, y lo ideal es tenerlos en el refrigerador para que se mantengan lo más duro posible, porque a temperatura, una vez que uno lo toca con las manos, empieza a disolverse rápidamente.
También se usa manteca de cacao también se usa para los labiales, por ejemplo, para dar humectación a los labios, y uno ve cómo eso, si uno lo toca, rápidamente se empieza a disolver. Diga. ¿Y eso tiene la misma composición que los óvulos? ¿O no? También en los óvulos, sí, esto se dice para óvulos vaginales también y para supositorios. En general, más o menos la misma consideración, sí. En los óvulos vaginales se usa mucho para llevar antibióticos o antifúngicos. Lo importante entonces es tenerlos fríos y utilizarlos rápidamente una vez que esté lista la persona para que se administre. Tiene una buena absorción, permite usar, entre las ventajas, puedo usar fármacos que no se destruyen por el ácido del estómago, evito casi en gran parte el efecto primer paso, si bien el recto tiene comunicación hacia la vena corta, tiene otras irrigaciones que lo llevan a la circulación sanguínea. Se puede usar en caso de paciente que no tengamos posibilidad, que tenga gastritis, que tenga úlcera, o que esté inconsciente, que esté con vómito, personas que se resisten a la administración en general, también se les puede oral, porque escupen, no hay gente que escupe los medicamentos, por más que se los dé sólidos o líquidos o rápidos, por lo tanto es una posibilidad. Aquí sí la absorción pudiera de repente no ser, depende, porque también depende del contenido fecal que haya en la zona, porque obviamente no se hace un vaciado ni una limpieza antes de la administración, simplemente se utiliza. Por lo tanto, bueno, puede haber irritación también si hay lesiones, si la persona tiene fisuras anales o hemorroides, es complicado porque ahí hay heridas, contacto directo con la sangre, y por lo tanto puede ser muy irritante. En este caso no se recomendaría. Obviamente en este caso al revés, en la vía oral con vómitos no se puede, en este caso si la persona está con diarrea tampoco podemos administrar esta vía, no es recomendable. Bien, entonces después pasemos rápidamente, vamos a comparar ahora las vías que utilizan agujas, las vías parenterales. Las más conocidas tenemos la intravenosa, intramuscular, subcutánea, hasta ahí llegamos como las más conocidas. Está mucho intrahospitalario, está mucho al que le toca los antibióticos o ciertas vitaminas, la B12. La subcutánea lo vemos bastante en los diabéticos, pero también tenemos intradérmica, intraarticular, intratecal, para anestesia. La intraarterial, por ejemplo, todo lo que es deportivo, cuando se habla de que algún jugador lo van a infiltrar, eso es que le colocan intraarterialmente, es decir, perdón, articularmente, perdón, no arterial, intraarticularmente, con una aguja le ponen el corticoide, porque eso es lo que se hace cuando se infiltra, en la articulación también. Aquí, perdón, decía intraarterial, que tiene que ver con los antineoplásicos. Lo otro, esto es a la vena, es la más común, pero en el caso antineoplásico, terapia de cáncer, si han visto los pacientes, muchas veces les ponen una vía. Muchas veces, la mayoría tienen una, aquí en la zona alta del hombro, delantera, les hacen una intervención, les colocan un depósito que va conectado a la sangre arterial. Entonces ahí se le hace toda la quimioterapia. Hay otras formas también, hay otras vías, pero en general va a la arteria. Bueno, son muy rápidos. En general es muy predecible porque lo que yo administro llega a la sangre. Evitamos el tracto gastrointestinal. Obviamente que requiere una buena administración y, digamos, una persona que sepa administrar, sobre todo las intravenosas y estas que salen mencionadas acá, son ya de administración profesional. Esto está en las diapos que les dejé, digamos, en el PDF, porque veo que algunos anotan mucho, digamos, por si acaso no se cansen. El efecto es irreversible. Una vez que ya lo inyecté, no lo puedo revertir, porque la dosis fue colocada. En cambio, en la oral, una de las ventajas es que yo pudiera hacer un lavado gástrico y sacarla, claro. Todo pasa porque tenemos que agredir la piel, obviamente, porque estamos hablando de vías que necesitan el uso de una jeringa.
cómo se administra, a dónde y qué tipo de jeringa es dependiendo de la forma de administración. Es decir, desde la intradérmica a la subcutánea vamos viendo que la aguja se va agrandando, se va alargando y también se va ensanchando y va cambiando el ángulo de la administración. En la intravenosa hay que encontrar la vena y en la intramuscular es la que entra más recta hacia el músculo porque es lo que está más profundo, hay que atravesar todas las capas de tejido subcutáneo para llegar al músculo. La intravenosa, bueno, como dice su nombre, vamos directamente a la sangre. En general, se utiliza una vía primero, se coloca una vía, toda persona que llega a una urgencia normalmente, después de un primer análisis, viene la enfermera, coloca una vía, y cualquier medicamento que se prescriba en general va por esta vía. Da un inicio muy rápido porque el medicamento va disuelto y directamente a la sangre. Entonces, lleva las dos consideraciones. De hecho, el perfil de concentración, voy a probar a usar la pizarra. El perfil de concentración, el problema es volver es en la endovenosa. La endovenosa, concentración plasmática versus tiempo, perfil de concentración. Recuerden que esto siempre es que nos interesa en farmacología. En tecnología les va a interesar cómo se hace la forma farmacéutica. Aquí en farmacología estamos, esto es lo que nos interesa, cuál es la concentración en función del tiempo en la sangre plasmática. Y la endovenosa es así, el decaimiento. Parte con una concentración máxima en la sangre porque la colocamos directamente ahí. El resto, lo vamos a ver comparativamente, una oral hace esto. A tiempo cero, esto estamos acá en el estómago, estamos en el intestino. Entonces, tiene que disolverse, empezar a absorberse y empieza a aparecer en la sangre. Esto es una dosis única, porque después, si no doy otra dosis, esto cae en el tiempo. Ahora viene la pregunta del minuto. ¿Profe? ¿Sí? ¿La intravenosa es lo mismo que la endovenosa? ¿Exactamente lo mismo o son...? Uy. Ay, dejé la escoba, perdón. Dígame, ¿quién me habló? Yo. Ya. Si la vía intravenosa es lo mismo que la endovenosa. Intravenosa, sí. Ya. Sí. Ahí sí, ya. Olvido. Es lo mismo, intravenosa, endovenosa, sí, a la vena, digamos, va directamente a la vena. La totalidad del fármaco es administrada. Si yo tengo 200 miligramos, los 200 miligramos van a llegar al plasma. Por lo tanto, allá la cantidad, porque es cantidad la que administramos en la forma farmacéutica, hasta 200 miligramos. En cambio, en una oral, dependiendo si se alcanza a disolver, si sufre efecto primer paso, no necesariamente todo lo que yo administro va a llegar. Hay distintas formas de ir a la endovenosa, puede ser por lo que yo les decía, bueno, hay ampollas, hay jeringa, digamos, cartridge o hay frascos para multidosis, o hay frascos o bolsas donde se gotea, que es una infusión, o la aguja va directo, es un bolo de administración. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de siglas, y yo no los tengo acá. Por ejemplo, PO es PER-OS, que es vía oral. Esto viene del latín, las formas farmacéuticas se informan en latín. Está, por ejemplo, el bolo IV intravenosa, IM intramuscular, pero intravenosa puede ser por un bolo, es decir, toda la jeringa va de una, la dosis va de una en la vía, o puede ser por infusión, en que yo cuelgo y va por goteo. Eso puede gotear, se controla con una ruedita el grosor de la manguera,
o puedo pasarlo por una bomba de infusión y programar exactamente a la velocidad que yo quiero que ingrese el medicamento a la sangre. Hay distintas modalidades. Y no tiene que ver con recursos, sino que tiene que ver con forma de administración. Obviamente esta forma farmacéutica es la que requiere más técnica para su administración, no es de autoadministración. Requiere una persona especializada. Y aquí es donde me preguntaban, surgen reacciones adversas con mayor intensidad, no necesariamente distintas, pero sí con mayor intensidad, porque yo parto, piensen ustedes qué concentración estoy alcanzando aquí, de una, en el plasma. Por lo tanto, obviamente que a mayor concentración en plasma, mayor probabilidad de efectos adversos podría yo tener. Bueno, la aguja es biselada. Biselada significa que tiene un corte lateral. Y obviamente también influye la aguja. El bisel tiene que ir hacia arriba cuando ingresan. Cuando se vayan a sacar sangre, ahora miren, les toque, miren que la aguja la ingresan hacia arriba, porque si ingresa hacia abajo puede tocar el fin de la vena y también bloquearse. La aguja es biselada. Lo que normalmente se hace es dejar una vía. ¿Sí? No. Pero es que las vacunas, por ejemplo, son todas de una forma, por ejemplo, todas intramusculares o... No, vacunas hay de distintos tipos. En general, bueno, lo que nos están administrando ahora es intradérmico, o subcutáneo. Pero hay incluso vacunas orales con gotas. Incluso hay vacunas con gotas. Pero en general tienden a ser subcutáneas. Porque además, bueno, son componentes biológicos, por lo tanto el estómago no es una buena alternativa en muchos de esos casos, se puede destruir y en general por eso tienen que ser administrados, la mayoría en inyectables. Creo que tengo algo de las vacunas después. Bueno, la intravena, aquí está el ángulo, digamos que en el ángulo en que se ingresa, no que se ingresa así a una, sino que hay que buscar la vena en forma lateral. La subcutánea o hipodérmica, porque nosotros tenemos que llegar a la zona del tejido subcutáneo, generalmente brazos, piernas, abdomen, con las zonas de administración. Abdomen, dependiendo si hay mucha grasa abdominal, no es la más recomendada, pero para autoadministración es muy fácil que los pacientes se administren en las piernas y en los brazos. El problema radica en que con el tiempo, si es para una vacuna, por ejemplo ahora la vacuna de la influenza, que uno la puede comprar en la farmacia, la verdad que colocársela no tiene, pero pasémonos al otro extremo, un paciente diabético insulino dependiente en que se inyecta entre 2 y 3 veces al día insulina. Entonces la rotación del ciclo de inyección, y hay pacientes que están siendo diabéticos insulino dependiente a los 2, 3 años, y pueden llegar a los 60, 70, 80, piensen la cantidad de inyecciones al día que se coloca a esa persona. Entonces, empiezan a haber atrofias en los tejidos. Mucho se utiliza para todo lo que es biológico, hormonas, que son moléculas grandes, etcétera. Se utilizan mucho para estos sistemas, se depositan. Hay un periodo de absorción, porque no lo estoy depositando directamente en la sangre, pero funciona muy bien. Es bastante rápido y eficiente el acceso. Ahora también yo puedo hacer incluso un depósito del fármaco en la zona subcutánea. Hay un tipo de insulina que está formulada, se le hizo modificaciones en los aminoácidos, está formulada, el frasco está formulado pH 4, en ese pH es soluble, por los aminoácidos que le cambiaron. A pH 7 precipita, entonces la persona se lo inyecta y microprecipita en la zona de inyección, pero es una cantidad pequeña, no es que provoque problemas. Y empieza lentamente, porque si se solubiliza pero en menor cantidad, entonces va lentamente disolviéndose y entrega una dosis constante de insulina que le puede durar 24 horas y simula la insulina basal que tenemos los que no somos insulino dependientes. Porque para ese tipo de terapias de reemplazo yo tengo que simular lo que pasa en el organismo. Nosotros no es que no tengamos insulina durante, si no comemos no tenemos insulina, no. Nosotros mantenemos una cantidad de insulina basal. Y hay que simularle esa insulina basal a los pacientes. Entonces lo que hicieron fue lograr que esto fuera de liberación muy lenta desde el sitio de inyección.
Y después la persona cuando come, nosotros comemos y tenemos pic de azúcar, pic de insulina retrasado. Entonces la persona aquí se inyecta la insulina y come y genera los mismos ciclos. Entonces, por eso son varias inyecciones al día, dígame. Profe, ¿y qué es lo que hace que en ciertos casos se ocupe como una inyección así directa o una infusión? Como, ¿por qué se ocupa una o otra? Dependiendo de la necesidad de la terapia, en el fondo, eso es lo que hace, digamos, por ejemplo, hay personas que si yo quiero, por ejemplo, no sé, un hospital, puedo estar internada, normalmente, si me van a dar omeprazol o algún protector gástrico, me lo van a inyectar en un bolo, porque ese efecto llega al fármaco, hace su efecto y ese efecto dura en el tiempo, hasta con una administración puntual diaria, y el efecto de que es lo mismo que yo me lo tomo una vez al día en las mañanas o en las noches. Pero si yo necesito una terapia analgésica, por ejemplo, me conviene tenerle a la persona una concentración constante, y eso otra vez va, vamos a intentarlo acá, digamos, si yo, ¿qué necesito para el paciente? Si el paciente necesita analgesia, no sé hasta dónde llega. Si el paciente necesita analgesia, si lo que yo estoy buscando es analgesia, a mí me interesa tener esto en el tiempo. No me interesa tener esto en el tiempo. O sea, eso sería como... Claro, esto podría que si yo voy y le inyecto el analgésico de una vez, se lo inyecto a la, no sé, la típica, a las 8, a las 15, a las 23. Porque necesito que vuelva a subir, pero en todos estos momentos, si esta es la concentración de efecto, y yo necesito para que haya efecto, en todos estos periodos de tiempo, la persona va a estar con dolor. Entonces depende de la necesidad de la terapia. Pero cualquier medicamento yo lo podría administrar de las dos formas. Nuevamente va dependiendo de la necesidad. Sí, hay gente que le dan una dosis puntual, hay ciertos antibióticos que se los dan de una y otros que se los dan por goteo. Dependiendo de la necesidad. En general, terapias complicadas con, por ejemplo, antibióticos es por goteo. Entonces mantenemos una concentración. En otros casos, basta con una administración individual. Lo que pasa es que, claro, si yo lo voy a dar cada 8 horas, cada 3 veces al día, tiene que venir un personal a darme el medicamento inyectable. En cambio, si lo puedo tener formulado, porque no todo se puede formular de todas las maneras, eso es lo otro. A veces yo quisiera hacerlo con una infusión, pero no está para infusión. Entonces ahí, bueno, hay que dárselo cada 8 horas y tiene que venir la enfermera y colocar el medicamento. Entonces, dependiendo si existe de la necesidad, etc. Otra vez. Bueno, lo que les decía, las inyecciones subcutáneas, cómo se administran en la grasa, en las partes del brazo, los muslos, el estómago, etc. Bueno, las jeringas son especiales, son más pequeñas, la aguja, hay cierta, todo relativamente estandarizado, todo lo que son los tipos de jeringa y de aguja. Por ejemplo, tenemos epinefrina para emergencias, para pacientes asmáticos, el subcutáneo, las heparinas, algunos cosas en las rojas. Entonces tenemos que, hay que llegar a la zona subcutánea. Lo que sí, los volúmenes son más pequeños, no se inyecta más de 1,5 ml como mucho. En cambio, en un endovenoso, una de las gracias que tiene es que podemos soportar mucho volumen por un endovenoso. Es decir, si ustedes ven un paciente hospitalizado
tiene el suero que está pasando, más las cosas de medicamentos que se les esté pasando, más de que vienen y le dan un bolo de administración puntual. Es decir, mucho volumen, se pueden administrar litros y litros permanentemente por la vía endovenosa. La intramuscular es bastante dolorosa, se le hace el quite, pero es bastante útil también. Permite sustancias que sean irritantes, permite líquidos oleosos, ahí porque eso la gente que lo recuerda, que le han tocado que le inyecten alguna penicilina o la vitamina B12, son líquidos oleosos. Y entonces son bastante molestos porque hay que colocarlos, primero la aguja va recta y va profunda, en el cuarto superior externo del glúteo. Dígame. Disculpe, es que en lo anterior, en la vía subcutánea, dijo que son 45 grados, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los lápices de insulina se inyectan recto, entonces no siempre va a 45. Sí, lo que pasa es que, sí, es que esto en general, yo lo he visto más dependiendo de la aguja. En general yo también concuerdo contigo, por ejemplo, las vacunas también en general van bastante recto hacia el tejido. Va también un poco en el largo de la aguja, yo creo, porque aquí, si esta aguja la manejáramos derecha, llegaríamos más abajo probablemente, porque hay un rango de agujas que se utilizan en las vías subcutáneas, algunas que son mucho más delgaditas, hasta los lápices o los fármacos para la diabetes, que algunos los están usando para bajar de peso también, el lápiz con dosificación, también recto. Pero esa es una aguja muy delgadita. En cambio, piensen en la de la vacuna es bastante grande. Bueno, usted tiene el micrófono abierto, alguien. Sí, ¿Alguien? Sí. Yo eso ya no lo puedo controlar. ¿A quién retamos? A Francisco González, ahí lo veo, sin micrófono muteado. Se había quedado dormido. Bueno, la aguja de la vacuna es mucho más grande que la de la otra y son más o menos se utiliza la misma tecnología. La intramuscular, lo importante aquí, la endovenosa tiene la restricción de que tiene que ser acuoso, estéril, isotónico, porque vamos directo a la vena. No podemos, bueno, estériles todas, pero acuoso e isotónico, para que yo le administre algo que sea miscible rápidamente con la sangre. Tiene que tener las mismas características de isotonicidad y de pH y de características que la sangre. En cambio acá no, acá yo puedo administrar oleoso, puedo administrar suspensiones también, en que no llevo el fármaco disuelto, sino que lo deposito en el sitio. ¿Por qué? Porque queda colocado en el músculo y de ahí empieza el tránsito del principio activo hacia la sangre. Por lo tanto, es muy útil para compuestos que son de difícil administración oral. Por ejemplo, la vitamina B12 se destruye con el ácido del estómago y por lo tanto, en general, lo que se prefiere es dar una dosis intramuscular, algunos antibióticos que no se pueden administrar por vía oral y que por sus características físico-químicas no se disuelven en agua, en medios acuosos. Entonces lo llevo por la vía intramuscular. Sí. Ahí que dice, por lo general se aplica a nivel de los glúteos y en la región deltoide. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, ahí hay mayor masa muscular, entonces... Claro. Sí, sí. En la zona preferida no conozco una administración intramuscular que no use el glúteo en el fondo, generalmente, la que más se utiliza. Sí. Además que estas generalmente son administraciones de monodosis, no es que una muy de uso repetitivo. Entonces tampoco genera tanto problema. Uno de los principales problemas que puede ocurrir es que se toque el nervio ciático. La persona queda con el estómago, puede quedar boca, incluso por un tiempo, porque el tocar un nervio se insensibiliza, no es que perdemos el nervio, pero queda sensibilizado y hay gente que le cuesta recuperar, pasa varios días con dolor al caminar
no por el sitio de inyección, sino que el nervio fue tocado, por lo tanto sienten un dolor que incluso va hasta la pierna, dígame. Claro, si bien eso es visto como una desventaja, profe, ¿no se podría ocupar, por ejemplo, algún fármaco cuando hay gente que tenga problemas con el nervio ciático? Yo recuerdo haber escuchado de una inyección, no sé si es Drogomedrol el nombre, que va como cerca tal vez de ese sitio, que ayudaba como con los dolores, por ejemplo, de espalda. Sí, pero no es que se busque tocar el nervio ciático. Digamos, en fondo lo que se busca es una administración más localizada donde está el nervio para que el medicamento casi que eso se toma como una administración más local. Digamos, porque si yo me tomo, por ejemplo, un antiinflamatorio o un analgésico, pasa por todo el cuerpo. Si yo lo logro administrar y concentrar la dosis en esa zona, estoy haciendo una administración más local. Por eso entonces tengo más probabilidad de que le llegue más dosis al nervio ciático. Y entonces se produzca una o desinflamación o una analgesia. ¿Ya? Pero no es que se busque tocar el nervio, porque eso sería muy difícil, eso es un error de la administración. Bueno, la aguja directamente hacia adentro. Aquí tenemos los volúmenes usuales en cada una, lo que yo les decía. En la intravenosa puedo administrar entre 1 y 100 ml cuando es un bolo intravenoso. O si yo voy a hacer una infusión, puedo administrar incluso litros de vehículos, de líquidos. De las otras, los ml son más bajos, son hasta 2 ml, 3 ml como mucho. El tipo de jeringa que se utiliza, las formulaciones tienen que ser isotónicas. Pueden ser emulsiones, aceites, suspensiones y preferente todo, ojalá, y también cosas isotónicas. Aquí podrían ser soluciones, emulsiones y liposomas, pero siempre que sean solubles, se mantengan solubles en el medio acuoso. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ahí tenemos la cantidad de agujas que hay, son muchas agujas. Entonces, varias sirven para, por ejemplo, la intradérmica. En este rango la longitud, en este rango el calibre, el G es el calibre, la otra información que se entrega es la longitud. Entonces el calibre 23, 25, mientras más alto el número, más chico es el calibre, el diámetro que tiene. Y esto es la dimensión, esto está en pulgadas, una pulgada, una y media, 5 octavos. El bisel también. El bisel es el corte lateral para ayudar no es un corte recto porque eso no rompe, tiene que haber una punta, entonces eso es el bisel que tienen las agujas. Pero hay de mucho y cada una tiene un color. Tiene un color, aquí más o menos, por ejemplo, para transfusiones, alguien ha ido a donar sangre, esa aguja es de un diámetro grande porque van a sacarles mucho volumen y por lo tanto el G es de 18. No hay ninguna otra que tenga 18. Miren, las otras son todas de administración de fármaco, la otra es transfusión. Es mucho más gruesa. Por eso la gente que no tiene buenas venas, que las tiene muy delgadas, en general no es buen candidato para donar sangre. Después, bueno, tenemos ahí distintos usos, aceites, vitaminas, penicilinas, medicamentos, vacunas. Vacunas acá, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que me contaban de algunas vacunas. Tenemos intradérmica, subcutánea, intramuscular algunas, pero la hepatitis igual ahora es subcutánea. Incluso hay algunas de administración oral. Volviendo al perfil de concentración, el resto lo van a volver a revisar con mucho detalle en tecnología farmacéutica. El perfil de concentración, lo que yo les mostraba hace un rato, la intravenosa es la única que no pasa por un proceso de absorción, porque se coloca directamente en la vena. El resto, todos pasan desde 0 a un máximo de concentración y un decaimiento si estamos hablando de una administración puntual, de monodosis. Intramuscular, oral, rectal. Entre la oral y la rectal, dependiendo de dónde uno vea la información, cambia un poco si son muy parecidas o no. Y lo otro es dependiente, y lo que habíamos visto un poco antes también, en las vías orales también cambia el perfil de concentración. Entonces ahí viene la famosa pregunta,
¿Puedo tomar de este laboratorio que es más barato? ¿Por qué no puedo tomar? ¿Tomo o no tomo? La típica pregunta que nos hacen con justa razón a todos los que estamos en esta profesión. ¿Por qué tengo que tomar el del laboratorio caro? ¿Por qué no puedo tomar el del otro laboratorio que es mucho más barato? Entonces, como dice, si son bioequivalentes, sí se puede. Entonces viene el concepto de bioequivalencia. Y de aquí viene el concepto de bioequivalencia. ¿Qué estamos obteniendo en la sangre del paciente con las formas farmacéuticas que estamos administrando? Entonces, lo primero es la biodisponibilidad. Para separar los dos conceptos. Biodisponibilidad tiene que ver con el grado y la velocidad en que la molécula es liberada y hasta dónde, hasta la sangre. Es decir, depende de todo eso, pero finalmente es cuánto llega a la sangre. Entonces yo tengo una formulación, pasa por mi proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Tenemos un perfil de concentración en función del tiempo. La biodisponibilidad es la cantidad y velocidad a la cual la sustancia se libera de la forma farmacéutica a la circulación general. Y esto me va a dar cuenta de cuánto tiempo yo puedo tener el efecto terapéutico. Si yo saco el área bajo la curva de un perfil de concentración, tengo la cantidad si yo tengo la cantidad. Entonces, si yo, el perfil bajo la curva me dice, yo la dosis fueron 100 miligramos y el área bajo la curva me dice que hay 100 miligramos dentro de, yo digo que esto tiene una biodisponibilidad del 100%. Porque todo lo que administré llegó 100% de biodisponibilidad. ¿De qué depende la biodisponibilidad? Depende del efecto primer paso, de que la forma farmacéutica lo ceda para que se empiece a absorber, de la disolución y de la absorción y del efecto primer paso para formulaciones orales. Por lo tanto, yo pudiera tener un fármaco que tiene un efecto primer paso y que la mitad de la dosis se me pierda por metabolismo de primer paso. Entonces yo digo, eso tiene una biodisponibilidad del 50%. Lo importante es que ojalá sea siempre el 50%. Entonces yo sé que de lo que administro, la mitad lo voy a perder por efecto primer paso. Ya es una información para empezar a definir cuánto pongo en la forma farmacéutica. Pierdo la mitad por efecto primer paso, pierdo un 80%, un 20%, un 10%. O no pierdo nada, la biodisponibilidad es del 100%. Otra cosa es comparar las distintas formas farmacéuticas. Porque yo pudiera tener dos formas farmacéuticas que me entregan, que me dan un 100% de biodisponibilidad, porque también tiene que ver con la velocidad de absorción y la liberación. Parece que me respondo. Lo que está haciendo. Yo pudiera tener dos formas farmacéuticas de dos laboratorios distintos y resulta que uno es una cápsula y el otro es un comprimido. Y entonces uno cede muy rápido, se absorbe muy rápido y entonces hace este perfil. Y este es la cápsula y el comprimido se demora más entre los principios activos, no se humecta, no se digrega, no entrega bien. Y entonces, yo pudiera tener esto.
Pero el área bajo la curva de esto contra el área bajo la curva de este, AUC, área bajo la curva de la cápsula, podría ser igual al área bajo la curva del comprimido. Los dos tienen 100% de absorción, pero a la velocidad en que ocurre el proceso es distinta. Entonces, ¿puedo decir que son bioequivalentes en base a la biodisponibilidad? No, porque ambos en este caso, estoy hipotetizando, tienen un 100% de biodisponibilidad, que no pasaron por efecto primer paso, todo lo que yo administré se absorbió, pero como las formas farmacéuticas fueron distintas, o porque son formulados por distintos laboratorios, no puedo hacer una equivalencia. Vamos a suponer 2 comprimidos, mejor. Comprimido 1 y el comprimido azul, el rojo y el azul. Los dos son comprimidos, yo los tengo, se hace el estudio y los dos entregan 100% de biodisponibilidad, pero con cinéticas de absorción completamente distintas. Entonces, ¿le puedo decir a una persona que puede intercambiar esto por esto? No. No, porque la respuesta terapéutica no va a ser igual, porque el perfil de concentración no es igual. Entonces, los dos me pueden decir que tienen 100 miligramos de fármaco, es un comprimido de liberación rápida, me pueden decir que usaron los mismos excipientes, todo eso lo podemos declarar. Pero esto es lo que vale. ¿Qué está pasando de verdad en los pacientes? Entonces, una cosa, esos pueden tener la misma biodisponibilidad, pero no los puedo declarar bioequivalentes. Entonces, puedo tener distintos perfiles de concentración, incluso acá, en este ejemplo, por ejemplo, tienen el mismo perfil en tiempo. Más o menos llegan al máximo al mismo tiempo, pero uno alcanza la mitad del máximo de concentración que el otro. Y pudieran estar declarando la misma cantidad de principio activo. O pudiéramos tener incluso máximos a distintos tiempos en otro estudio. Entonces, ahora, tampoco uno puede comparar, que hay una comparación entre una vía intravenosa que parte del máximo de concentración en el tiempo con una oral que por más que sea rápida pasa por un periodo en que no hay concentración y va subiendo la concentración. O yo puedo comparar cápsulas con comprimidos sabiendo que la cápsula cede muy rápidamente el principio activo y por lo tanto voy a tener una rápida absorción, una rápida máximo de concentración plasmática. En cambio, el comprimido es más lento por el proceso de cesión del principio activo. Entonces, para hablar de biodisponibilidad, de bioequivalencia, de biodisponibilidad yo puedo hablar con todos igual. Puedo decir que esto tiene 100% de biodisponibilidad. Ahí también puedo decir que son equivalentes probablemente en biodisponibilidad. El tema es en los tiempos en que ocurre. Entonces, la bioequivalencia, con lo que parte definiéndose, es la ausencia de una diferencia significativa, y ahí estamos hablando, cuando usamos la palabra significativa, aquí aparece la estadística. No es que a mí me parezca que es significativa. ¿Cierto? Eso es un término estadístico, estadísticamente, significativamente desde un punto de vista estadístico. Entonces, la ausencia de diferencias de velocidad y grado en el cual el fármaco llega al sitio de acción, en teoría, pero la concentración plasmática, cuando es administrado a la misma dosis, bajo condiciones similares y obviamente bajo un estudio diseñado. Para eso se hacen los estudios de biodisponibilidad. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No?
Yo tengo una duda, que en la definición de biodisponibilidad dijo que era el grado y velocidad de liberación. Sí, también importa la velocidad, porque Entonces, en ese caso, ¿qué ejemplo que dio usted de los dos comprimidos en la pizarra? Sí. ¿No tendrían la misma biodisponibilidad? si tienen la misma biodisponibilidad, si yo te aquí yo lo definí, puse que las áreas bajo la curva eran iguales. Pero los tiempos son distintos. Eso no importa si es que el área es igual. Es que biodisponibilidad es cuánto llega. Obviamente que la velocidad es muy lenta. Pudiera ser que si la velocidad de absorción es lenta, y yo, por ejemplo, mi absorción, que es lo que viene a continuación, es gástrica, y la cesión del principio activo es lenta, y la absorción es lenta, pudiera que parte del comprimido se me va al intestino, y eso ya se va a eliminación por las heces. Y por lo tanto ahí no alcancé a absorber la dosis, pero ahí la biodisponibilidad sería menor al 100%. Entonces, por eso influye también la velocidad en la biodisponibilidad. No en que sean iguales o no, en que sean iguales o no lo determino calculándole su biodisponibilidad, pero ¿qué afecta en la biodisponibilidad? También afecta la velocidad a la cual se absorbe, porque yo pudiera no alcanzar a absorberlo, y por lo tanto pierdo la dosis por tiempo, porque no alcanzó. Por eso también afecta la biodisponibilidad. Pero en la bioequivalencia tienen que ser iguales las velocidades y el grado de absorción, es decir, las curvas, las áreas bajo la curva tienen que ser iguales. Sigan. Disculpe. Lo que pasa es que sigo con la misma duda del compañero respecto a las velocidades. Porque la biodisponibilidad, si bien se analiza respecto como a la cantidad de fármacos que llega a la sangre, la velocidad también importa y ahí las pendientes son distintas. Sí, pero yo les estoy poniendo aquí en el caso, las velocidades son distintas, pero obviamente el que se absorbió más lento, también empiezan a aparecer los procesos de eliminación, y por eso el máximo de concentración no es el mismo. Pero se alcanza en la misma área bajo la curva. Pudiera alcanzarse la misma área bajo la curva. Ahora, pudiera ser que no se alcance en la misma área bajo la curva. Pero entonces la biodisponibilidad deberíamos medirla respecto al área bajo la curva simplemente, ¿no? Exacto. Ah, ya. Sí, exacto. Yo pudiera tener un comprimido o una forma farmacéutica X que el principio activo necesita absorción gástrica. O sea, 45 a 60 minutos. Es todo lo que tengo para que la forma farmacéutica me entregue el principio activo. Después va a pasar al intestino y se me va a ir por las heces por el principio activo, porque no se absorbe por el intestino pH7. Pudiera ser. Entonces ahí yo tendría una cosa como así, donde la velocidad, ahora, porque si la forma farmacéutica se disuelve en 90 minutos, voy a poner. Pero si yo tengo otra forma farmacéutica que se disuelve o que entrega el principio activo y la disolución en 30 minutos, yo probablemente tenga una cosa así. Y ahí probablemente esta área bajo la curva a U del es mayor a la U de. Porque ahí sí el principio activo no alcanzó porque la forma farmacéutica no lo liberó. Pudiera ser. Vamos a ver después, cuando empecemos a ver el capítulo de absorción, vamos a ver otras características del principio activo que también pueden afectar. ¿Ya? Gracias, profe. No, de nada. Entonces se dice que dos medicamentos son bioequivalentes si presentan la misma cantidad de principio activo, la misma forma de dosificación y la misma biodisponibilidad para la administración de las mismas dosis idénticas
en el tiempo, en las mismas condiciones. Entonces, aquí hay un ejemplo, con la variabilidad que representa estadísticamente, como dice, estas tremendas desviaciones estándar, pero estadísticamente, por eso la estadística es fundamental. El N, el número de pacientes, etcétera. Eso ya lo van a ver en un curso que también lo van a ver en el curso de farmacia y farmacocinética, o mucho más, matemática también. Aquí tenemos el medicamento referencia, que generalmente el caro, el internacional, el laboratorio que produjo el medicamento y el que quiere declararse bioequivalente. Entonces tiene que demostrar esto. Para que tenga esa etiqueta amarilla, la caja, tiene que demostrar. Entonces yo ahí sí le puedo decir a una persona, sí, farmacocinéticamente se comportan igual, por estudios ya demostrados. Entonces, ahí sí puede haber intercambiabilidad. Por eso en general los estudios de equivalencia son para fármacos de monoprincipio activo, de un solo principio activo, porque también hay todo un tema ahí, pero eso lo van a ver con más detalle. Pero eso es la bioequivalencia y la biodisponibilidad. Y después tenemos formas farmacéuticas tópicas. Ya tópico significa más localizado, puede ser la piel, las mucosas, la nariz, los ojos, vaginales, los pulmones. Entonces buscamos efectos locales. Entonces la idea es no pasar con el fármaco por todo el cuerpo, por todo el organismo. Algunos son de más difícil acceso, otros porque tenemos comunicación rápida con esa forma, con esa vía. Sí. O sea, esto, ¿por qué está después de lo de la bioequivalencia? ¿Estos no pueden ser bioequivalentes también? Lo que pasa es que estos no pasan por plasma, no pasan por circulación sistémica. Entonces son localizados. Ay, no puedo Sí, tener... no hay ¿cómo los comparo? Digamos? Esa es la complicación, ¿cómo los comparo? En general la bioequivalencia se usa para formulaciones orales. En general, eso es para orales, ni siquiera casi inyectables. Porque el inyectable se considera, cualquiera de las parenterales, se puede hablar de que son bioequivalentes, pero en general el tema es que la dosis llega siempre, porque yo la coloqué y va. Entonces, en la oral es donde hay más variabilidad. Si ustedes ven en este caso, a pesar de que yo lo puedo declarar bioequivalente, piensen ustedes que hay personas que van a hacer este perfil de concentración. Y hay otros que van a hacer este. Porque eso me está diciendo estos datos, este es el promedio, pero hay pacientes que consiguió esto y pacientes que respondieron acá. Imagínense, esto da cuenta de por qué algunos dicen no, a mí no me hace nada y otros dicen no, a mí me mata. A mí el tramadol me deja botado en la cama y a mí el tramadol no me hace ni cosquillas. Aquí está la explicación, digamos, porque algunos acá, si yo les digo que la concentración de efecto farmacológico es 6, estos incluso ni llegan a tener efecto. Y esto pudiera ser que si la concentración tóxica es 18, hay pacientes que van a responder con efectos tóxicos. Entonces, eso habla, el problema de la vía oral, que si bien es la mejor, es la que más se utiliza, tiene todas las ventajas que ya hemos visto, tiene una variabilidad interpersonal, entre pacientes bastante amplia. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La vía inhalatoria, tenemos los inhaladores. La gracia es que llegamos directamente a los pulmones. Evitamos bastante el efecto sistémico si así lo queremos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño partícula con que nosotros formulemos el aerosol, es si logra llegar hasta los alveolos, donde se produce el intercambio y la posible absorción por una vía inhalatoria. Eso quiere decir que yo puedo usar una vía inhalatoria para llegar a la sangre, pero tengo que formular el tamaño tan pequeño, muy pequeño para que llegue hasta esta zona donde se va a producir el proceso de absorción. Si no, va a quedar retenido en las distintas partes de los bronquios y va a tener el efecto local. Entonces, por eso aquí se habla de efectos locales y sistémicos, pero eso depende de cómo yo lo formule. Es cómoda y si hay efectos generales, hay algunos fármacos que son
uso local, pero generan efectos sistémicos también, por ejemplo, el salbutamol. Si aquí hay alguno que es asmático y ha usado salbutamol, produce taquicardia, cuando sobre todo hay mucho uso. ¿Usted usa salbutamol? No, es que a mí me pasó una vez que usé demasiado salbutamol, era muy niño y de cierta manera me gustaba usarlo y lo usé y como me quedé tirado en la cama un rato y después me la... Bueno, claro, porque obviamente el exceso, pero también pasa, porque en los pacientes asmáticos también hay, imagínense si uno se siente ahogado, no puede respirar, en este caso le gustaba, uno usa más de lo que debe buscando algún efecto y ahí se pone complicado. Para algunas desventajas, que salga como desventaja no quiere decir que todos lo produzcan. Alguna irritación, el efecto más fugaz. Necesitamos la tecnología para hacer la propulsión, el propelente, y es más costoso porque hay más tecnología, obviamente. No hay inhaladores que sean muy baratos. Entonces, lo importante aquí, ¿cómo se usa? Bueno, ¿cómo se usan los inhaladores? ¿Quién me puede decir cómo se usan los inhaladores? Una cámara. Con una cámara. ¿Qué tipo? Si es muy pequeño, ¿cómo es la cámara? Si es un niño de 2 años. Cámara infantil. ¿no? Ah, perdón, Francisco. No, Debería ser como una mascarilla la que se usa. Porque cubra- parece que los adultos pueden usar como directamente sin tener que pasar por la mascarilla. Ya, más o menos. Ibas bien. La segunda parte no. Todos deben usar una cámara. Y tiene una explicación simple, pero los niños usan generalmente que cubra nariz y boca, porque se mueven. Entonces la idea es que mientras, y piensen, acuérdense ustedes las imágenes de los hospitales en la época de invierno, las campañas de invierno, que los niños se resfrían, hacen bronquitis, y uno muestra en las noticias, los pobres niños están todos llorando. Entonces imagínense tratar de administrarle un fármaco así, un inhalador, entonces le cubren la boca completa. Una aerocámara que cubra boca y nariz y que sea más dúctil, no es rígida. Ojalá, si es intrahospitalar, si es de hospital, en general son estas mascarillas más plásticas. Siempre con una cámara, siempre. El tipo de cámara va dependiendo de la capacidad de autoadministración o de cumplimiento de la administración. Los niños pequeños, nariz y boca. Ya son más grandes, también están más individual, también nariz y boca hasta 4 años. Los mayores también deberían usar cámara, y las más pequeñas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre cámara? Me imagino de que si se hace en contacto directo quedarían... Exactamente. Normalmente lo que hacen los adultos es que tienen en la cartera o en la mochila el aerosol, lo agitan y se hacen la dosis, los 2 puffs, normalmente son 2, pero el puff directo a la boca. La mitad de la dosis quedó pegada en el paladar, la mitad. Y después se va con la saliva al tracto gastrointestinal. Nunca llegó a los pulmones. Con lo caro que son, y nunca llegó a los pulmones la dosis. Por eso lo recomendado es con cámara, porque lo que uno tiene que hacer es inhalar el gas propelido con que lleva el propelente con nuestro fármaco. Entonces lo que se hace es respirar, botar todo el aire de los pulmones, botar el aire de los pulmones y hacer el puff y respirar para que vaya entrando lo más rápidamente posible. Diga. Entonces la gracia de las cámaras es la distancia que tiene hacia la boca para que no quede pegado el fármaco. Claro, y que se mantenga en estado gaseoso y yo lo pueda respirar, porque si no se me va a ir, están conectados los dos tractos, entonces si se va con la saliva se me va a ir al tracto gastrointestinal. De hecho, están conectados, digamos, parte de la dosis se va al tracto gastrointestinal. Pero lo importante es ojalá que llegue a los pulmones. Entonces, por eso es importante usar una cámara. Como preguntó el compañero, ¿son gases o son aerosoles? Son aerosoles, perdón. Va con un gas propelente. Claro. Pero es un gas, es un aerosol, ¿no? Con partículas. Sí. Es verdad. Bueno, lo que les decía, el tamaño. Y después tenemos estas ungüentos, cremas.
Y ahí la TECUR, aquí ya van a tener un curso de tecnología cosmética para todo lo que es cosmética, pero también para todo lo que tenemos con medicamentos que se administran por vía ungüentos, cremas, geles, etcétera. Hay mucha tecnología ahí. Entonces lo que se hace es incluso el polvo de administración. Ahora, dependiendo del tipo de la piel, como sea, y lo que el principio activo, si va disuelto en la fase oleosa, en la acuosa. Ahora, también la piel se puede usar para sistemas de administración transdérmica. Hay implantes que se ponen, hoy en día hay un sistema anticonceptivo que se coloca debajo de la piel, aquí detrás del brazo, con una plaquita de este tamaño más o menos, que se coloca y libera hormonas por 3-4 años. Hay parches que utilizan y también hay parches, no solo hay parches de analgesia, parches anticonceptivos, etcétera, para administración, y hay ungüentos y cremas que dependen aquí, por eso les digo aquí, puede ser acuoso con alcohol, se pone hidrogel, puede ser una loción, una emulsión, una suspensión, un ungüento. Aquí ya no vale la pena que entremos. Obviamente que si yo quiero que el principio activo, es decir, lo que estoy utilizando me mantenga seca la piel, me la mantenga aumentada, hay todo un concepto que estoy viendo dependiendo de lo que yo quiero. Desde el punto de vista de administración de fármacos, nosotros podemos tener fármacos en dos grandes grupos por ahora, lipofílicos o hidrofílicos, es decir, que tengan afinidad por la parte más oleosa y acuosa. Y la base de lo que yo estoy usando, pensemos en un ungüento, dependiendo, por ejemplo, si la fármaco es hidrofílico, la base es lipofílica, no tienen gran afinidad entre ellos, por lo tanto, digamos, pero el fármaco es hidrofílico, no va a tender a quedarse retenido en la piel porque no va a tener buena difusión. Entonces aquí tenemos, va a quedar más, la fármaco lipofílico, en una base lipofílica le va a costar más salir de la base que trae, en cambio acá va a tender, si el fármaco lipofílico va a tender a salir más rápidamente de la base, porque no son compatibles, digamos, por la afinidad por la piel, y va a tender a pasar por la piel. En cambio, en nuestro caso, va a tender a quedarse, en estos casos los fármacos hidrofílicos van a tender a quedarse más. Entonces yo puedo hacer administración transdérmica hacia circulación sistémica o que queden retenidos en la piel, dependiendo de las características del fármaco y de la base. Los parches, les decía, hay parches de colocación incluso detrás de la oreja. Y aquí, un poco resumen de lo que hemos ido revisando. Anatómicamente, desde las vías orales a la inhalación pasa a los pulmones, puede quedarse ahí o puede ir a la circulación sistémica. La vía sublingual pasa directamente al corazón, a la vena cava. Las vías gastrointestinales pasan necesariamente por la vena porta y el primer paso. Las vías inyectables directamente a la sangre y a la circulación. Ahora, solo desde el punto de vista de una forma farmacéutica sólida, nuestro efecto farmacológico está acá lejos, el receptor, la circulación, el hígado, la vena porta, la mucosa. Principio activo en solución, disuelto, moléculas. Y depende de lo que yo haya formulado, puedo partir desde comprimidos recubiertos, traqueados, que son núcleos, que se tienen que fragmentar, que se tienen que desintegrar. Hay una desintegración, disolución del recubrimiento, desintegración primaria, secundaria, humectación, dispersión, disolución. Imagina, esto es tiempo. Es tiempo. No digo que sea malo, es perfectamente factible y se usa, pero siempre es tiempo. Entonces hay comprimidos sin cápsulas que pasamos directamente, que llevan en polvo a la humectación y dispersión. Y comprimidos también pasan directamente a esa fase. Aquí también una comparación ya con muchas formas farmacéuticas. Inicio de acción desde pocos minutos en las vías sublinguales a algunos minutos, no más de un minuto
dentro de un minuto interarterial el efecto de inicio de acción. Obviamente también la concentración, el perfil de concentración, el tipo, algunos ejemplos de fármacos que se utilizan en estas vías. Aquí tenemos en general lo que yo les decía, la biodisponibilidad. La intravenosa por definición es 1 porque la estoy colocando todo en la sangre. La subcutánea siempre más allá del 75%, igual que la intramuscular, y más cercana a 1. Pero la oral puede ser de 0,05, es decir, un 5%, desde un 5 a un 100%. Entonces es muy grande la variabilidad de la biodisponibilidad en la vía oral. El etiquetado de la información al paciente. Ahí ya interacciones entre fármacos, y ahí ya hay conceptos farmacodinámicos y de mecanismos de acción, saber qué puede interaccionar con qué, si va a haber interacción con los alimentos, hacer educación al paciente y buscar reportes, efectos adversos que se reporten, que se conozcan, para prevenirlos. Cómo tomar el medicamento al tiempo correcto, de la forma correcta y bajo las circunstancias correctas. Y yo puedo tener nuevamente las gotas para los oídos, que me las tomo a las horas que me dijeron, en la cantidad que me dijeron, pero las consumí por vía oral. Así es. Entonces, todo tiene que cumplirse. El tiempo, la cantidad y la forma. Si no, la terapia se pierde. Y aquí solo un chiste y con eso terminamos esta primera parte. Cuidado con la información que le van a entregar al paciente también, porque dice, aquí tiene un jarabe, tiene que tomar una cucharada sopera al día. Y después lo que le sacan son las cucharas, porque se tomó la cuchara sopera. Es una exageración. Pero tengan cuidado la información, cómo se entrega la información, porque los pacientes es mejor preguntarle. Uno dice, ¿entendió? Y las personas le van a decir, sí, el 95% de las veces, aunque no hayan entendido nada. Entonces ahí lo que tienen que hacer ustedes, explíquenme, ¿cómo lo van a ver? Que él les vuelva a decir, ¿cómo? ¿Qué entendió? Para que uno pueda rectificar. Hay un chiste un poco más grosero para hacer, pero no lo voy a contar. No, están grabando. No. ¿Qué hora es? Las 10. Ya. Vamos a parar ahora. Voy a dejar presentado esto y vamos a parar 10 minutitos. Voy a ir a comprarme una botella de agua que ya tengo sed. Nos vemos en 10 minutos. ¿Ya?